Pues si te has visto en la necesidad de tener que hablar con un niño, ya sea un hijo, un primo, un sobrino, alguien cercano, sobre un tema tan delicado como una pérdida o la muerte, este es el video para ti, así que quédate con nosotros. Hola a todos, somos el Colegio de Psicólogos del Estado de Campeche y Región Maya. Como pueden ver, el día de hoy estamos en un formato diferente, ya que la persona invitada el día de hoy pues no se encuentra en el mismo lugar, pero eso no va a detener que la información fluya. Como ya saben, mi nombre es Eduardo Mellado y hoy tenemos a... Shirai González Pérez. Hola, buenas noches. Muchísimas gracias por acompañarnos. Hoy nos encontramos pues a distancia, pero hay que afortunadamente la tecnología siempre está aquí para apoyarnos. Y como mencionamos, el día de hoy tenemos un tema pues acorde a las fechas, acorde a la época y un poco sensible y delicado que seguro muchos de ustedes alguna vez han tenido dudas. ¿Cómo hablar de la muerte con un niño, con alguien pequeño, sobre algo? ¿Se habla, no se habla? Y justamente por eso tenemos hoy a la experta indicada para hablar de eso. Así que pues iniciemos una vez con la primera pregunta y sería tal cual. ¿Cómo perciben los niños la muerte? Eso es bien importante que lo compartamos porque los niños van a percibir la muerte de acuerdo a la etapa en la que se encuentran. Los niños pequeñitos no tienen noción de la permanencia, o sea, no tienen idea de que cuando alguien fallece significa que es para siempre, que ya no lo van a volver a ver. Inclusive a los 4 o 5 años todavía tú le estás explicando al niño y el niño parece que te entiende y te dice que sí, o se entiende que se murió. Y al ratito te pregunta, ¿y mi abuelito cuándo regresa? ¿Mi abuelito cuándo me va a llegar al parque? Y eso se vuelve bien difícil para los adultos que están intentando manejar el duelo y que están tratando de explicarle, y el sentir la frustración de que el niño no los entiende. No, sí lo entiende, entiende lo que les decimos, pero su concepto de muerte es distinta. Conforme van creciendo, se les va aclarando. Luego, yo les digo, luego en los videojuegos, por ejemplo, no ayudan mucho, porque en el videojuego se muere el personaje y vuelve a aparecer. Se muere el personaje y vuelve a aparecer. Ya después de los 7, 8 años, ya empieza a haber una noción de que es permanente, de que cuando alguien fallece es porque ya no va a regresar, que físicamente ya no lo van a volver a ver. Es distinto también en la adolescencia. Conforme van creciendo, van comprendiendo más lo que significa, y en la adolescencia puede generar también otro tipo de sentimientos. Puede haber enojo, puede haber frustración, sentimiento de abandono. Hay un poquito más de conciencia y les preocupan otras cosas que están relacionadas con la pérdida, con los roles, con la dinámica familiar, con la rutina, con otros elementos que de niños no se ven. Pero sí es importante tomar en cuenta que la forma en como el niño o el adolescente va comprendiendo la muerte va a depender mucho también de las etapas de desarrollo. Entonces sí tiene sentido, evidentemente no es una respuesta tan fácil como es, así que no hay respuesta estándar machote para todos, es un dependiendo de muchos contextos. Y de hecho esto viene otra pregunta porque he escuchado muchas circunstancias, o bueno, compadres, o gente más bien con la que yo me he topado, que decían que falleció un familiar y cuando eran niños no se lo dijeron, o también familiares de que no, es que falleció alguien cercano y no hay que decirlo, o no dejen que se entere. Y por eso viene la pregunta, ¿siempre es bueno o cuándo es bueno mencionarle al niño que ha fallecido alguien? Y coincido contigo y comparto las experiencias de pacientes, sobre todo, ¿no? Que llegan, y es curioso porque llegan los papás a preguntar, y he tenido también adultos que cuando eran niños vivieron la experiencia y cómo vivieron ellos el hecho de que nadie les dijo. Y aquí hay varias cosas que platicar. Por un lado, el hecho de que los niños son muy perceptivos. Y cuando algo sucede en casa, los niños lo notan, sobre todo cuando son circunstancias de este tipo que emocionalmente son fuertes. Los niños tienen la capacidad de percibir que algo está sucediendo. Quizá no tengan la capacidad de comprender del todo, de analizar, de darse cuenta acerca de lo que está pasando, pero sí de percibirlo. Entonces, cuando están pasando situaciones fuertes y nadie les explica, nadie les dice, la sensación de incertidumbre es más grande y puede generarles eso mucho más ansiedad, mucho más inquietud, mucha más frustración. Entonces sí es importante, y aquí entran en juego como algunas cosas familiares.
¿quién sería la persona adecuada para decirle? A lo mejor, si es el esposo el que falleció o es la esposa, pues a lo mejor la pareja va a estar como en otras cosas. ¿A quién le vamos a asignar la responsabilidad? Tiene que ser alguien cercano, tiene que ser alguien que conecte con el niño para poderle decir. Sí se sugiere que se les diga, que el niño sepa qué es lo que está pasando, a lo mejor de manera muy concreta, a lo mejor no entrar en detalles en ese momento, y sobre todo explicar qué es lo que va a pasar en ese momento. O sea, vamos a viajar, vamos a ir, vamos a salir, vamos a ir al hospital, te quedas, te vas a quedar con la abuelita, o sea, como en lo inmediato, porque generalmente se hace como un caos dentro de las familias. Entonces tenemos que cuidar que los peques pues no entren como en ese juego, en ese caos, y a veces por las cuestiones de adultos y los compromisos que implican este tipo de momentos, a veces nadie se acuerda de los niños, ¿no? O sea, se acuerdan de que, bueno, no los van a dejar solitos, pero no como de esa parte de sentarme y decirle. Entonces sí es importante hablar con ellos, sí es importante decirles. Me han tocado experiencias como, por ejemplo, una señora que me decía, tenía como 11 años, se murió su abuelita y nadie le quiso decir, solo dijo, vamos a viajar. Y se entera hasta el momento que llegan al funeral. Y eso fue impactante para la persona. Yo 1000 veces hubiera preferido que me dijeran y no de pronto encontrarme con la sorpresa, ¿no? Entonces, a veces los queremos proteger y los queremos cuidar, pero híjole, a veces hacemos justo lo contrario. Entonces, por ahí, sí, ahí va. De hecho, justamente eso que mencionas, es que quiero rescatar dos cosas, que aunque... Entonces, en general, la creencia de que los niños no se dan cuenta o que los niños no saben, y es algo básico. A ver, papás, adultos, los hijos, por más pequeños que sean, saben que algo está pasando. Tal vez no sepan exactamente qué, pero de que saben que algo está pasando no lo pueden esconder. Y aquí quiero agregar 1, 2, 3, 4 mitos respecto al duelo con los niños. Uno de ellos es eso, que creer que los niños no se dan cuenta. Sí, los niños se dan cuenta y es mejor explicarles que dejarlos en incertidumbre. Otro mito es creer que los niños no viven el duelo. No, los niños viven el duelo, los niños viven la pérdida, lo viven distinto y va a depender mucho de la relación y cercanía que había con la persona, pero por supuesto que también viven la pérdida de lo que, inclusive de los juguetes, de la mascota, del viaje, de la escuela, es decir, viven el duelo. Otro es que los adultos creemos que debemos proteger a los niños del dolor y entonces los adultos reprimimos nuestro dolor. Y no, ni manejamos nuestras emociones, ni le ayudamos al niño a gestionar las suyas, que también están ahí. Entonces sí, también hay algunos aspectos familiares que se pueden hacer por ahí. Y otro importante es creer que los niños no deben involucrarse en los rituales que implica a veces el fallecimiento, dependiendo de la religión que tengan. Entonces, no. ¿Qué tanto se van a involucrar? Va a depender de la edad, va a depender de las circunstancias, va a depender del impacto, de la situación. O sea, no es un sí, todos tienen que participar, pero tampoco es un no, nadie tiene que participar, ¿no? Sí, de hecho, este punto importante donde la respuesta, ¿tienen que ser involucrados? Sí. ¿Qué tanto? Depende de la edad. Así, para si alguien tiene alguna duda, así se resume este punto. Para resumir. Ajá, y aquí me lleva justamente la otra pregunta, ¿qué puedo hacer yo como adulto para facilitar este tema con los niños? Sí, tiene que... trabajar las emociones en general. Yo creo que si hacemos un trabajo previo en el día a día del manejo emocional, de la expresión emocional, y como familia podamos irnos educando emocionalmente, a ese tipo de situaciones, por muy duras que sean, pues de alguna manera ya tienen un antecedente del manejo emocional, del manejo de la situación. Cuando no hay esto, pues se complica un poco más. Entonces, hablar con ellos, yo les decía hace ratito, ¿quién es la persona que se le va a asignar de pronto como esta situación? ¿No? El hablar con ellos. El involucrarlo en los rituales, sí, pero explorar hasta dónde, cuándo, depende de la edad. ¿Qué les vamos a decir? ¿Hasta dónde le voy a decir? Que si va a ver el cuerpo o no va a ver el cuerpo. Si los niños son más grandes, sí me parece que tienen la oportunidad de decidir si quieren ver o no quieren ver. Va a depender de las circunstancias también de la muerte, ¿no? Por supuesto. Pero sí es importante que los chicos tengan la oportunidad de elegir, no elegir por ellos, darles la posibilidad. O sea, si tiene 2 años, pues no, por supuesto. Pero si ya tienen 8, 9, 10 años, son adolescentes, sí es importante. Y respetar, porque a veces los chicos, o ya más grandes los adolescentes, que generalmente la reacción es de enojo, también ellos no quieren, algunos no quieren, y a veces los adultos presionan. Entonces, escuchar y respetar también, identificar cuáles son las necesidades que ellos tienen en ese momento es importante.
E insisto, no es fácil porque los adultos nos metemos al mundo de adultos resolviendo lo que se tiene que resolver también, y a veces dejamos a un lado esa parte, ¿no?, de los niños. Entonces, esa es una de las cosas que podemos hacer con ellos. Después, para el manejo del duelo, después ya es cómo lo platicamos en casa. Decía yo hace ratito, a veces los adultos creemos que no debemos mostrar nuestras emociones para protegernos. Y no, o sea, evidentemente uno va a estar triste y se vale reconocer la tristeza. Yo también lo extraño. Entonces, si yo empiezo a verbalizar lo que siento, invito al niño y trato de crear una condición que lo pueda verbalizar también. Y si hay niños de diferentes etapas, pues esto va a depender de la etapa que sea. Si tienes un hijo de 4, uno de 8 y uno de 15, el manejo va a ser distinto. Si hay rituales, si ponen altar, si ponen la foto, si rezan, es importante involucrar a los niños. Cuando los niños se extrañan, ¿cuáles son qué podemos hacer cuando un niño está extrañando a alguien? Que le escriba cartitas, que le haga dibujos, que si hacen plastilina, que hagan plastilina, que las pongan en el altar, o que escriban en una libretita y todo lo que le quieren contar. De alguna manera que haya una forma en que el niño pueda expresar y sentir de alguna manera que se pone en contacto con la persona que están extrañando, ¿no? No que a veces omitimos esa parte o no sabemos qué hacer, y a veces es muy sencillo. Vamos a escribirle qué le quieres decir a tu papá o qué le quieres decir a tu abuelo, qué le quieres contar. Y entonces yo también tuve la oportunidad de conocer a una chica que se lo manejaron así y que realmente ella decía que para ella, ya después cuando fue adolescente y se dio cuenta, le quedó como muy claro todo, ella agradeció la oportunidad de que decían en una libretita, ella escribía todos los días lo que le quería decir a su abuelita, por ejemplo, ¿no? Y lo hacía, y lo hacía, y lo hacía, y ya después para ella se volvió como un tesoro, como algo preciado, algo muy significativo. Entonces, sí hay formas que podemos ayudar a los niños a gestionar las emociones, pero es importante que los adultos estén gestionando las suyas, porque si no, entonces nos bloqueamos nosotros y bloqueamos el proceso de los niños. Así es, así que tan sencillo como quiero ayudar a alguien si ni siquiera sé qué está pasando conmigo mismo. Es más, no siquiera acepto lo que está pasando conmigo mismo. Ese es un excelente, y aquí igual un punto que quiero retomar, esta parte que hablabas sobre cómo querer protegerlos, querer aislarlos. Una frase que a veces utilizo mucho con los padres, como a veces en nombre del amor terminamos lastimando a la gente que queremos. A veces sé que los padres lo hacen porque los quieren proteger, porque los aman, porque quisieran envolverlos en una burbuja para que nunca nada los toque, pero en ocasiones eso es justamente lo que provoca los daños, lo que provoca después que se sientan mal. Entonces es parte de ayudarlos a ir enfrentando a la realidad poco a poco, así que como adulto estar ahí para darle el apoyo, pero no negarle el acceso a esta realidad. Así es. Pues bueno, ¿algo más que quisieras agregar antes de despedirnos? Pues bueno, efectivamente ahorita se viene en México pues la temporada justamente de estos rituales, el 1 y 2 de noviembre. Son momentos difíciles para muchas personas, sobre todo ahora, después de 2 años de pandemia y el impacto y las pérdidas que tuvieron las familias, pero también es una oportunidad como para crear algunas situaciones en casa que nos permitan sí recordar a la persona, sí hablar de ello, en la medida de que para la familia sea saludable también. A veces si viven varios miembros de la familia en una casa, para alguien es muy difícil y para otra persona necesita. Y entonces, ¿sabes? No, aquí no se va a poner altar. No, aquí ni lo mencione. Hay gente que dice, no, es que no podemos hablar de mi hermano frente a mi mamá porque mi mamá no puede. Ok, está bien, se vale respetar, tampoco se vale presionar, pero tampoco podemos negarle la posibilidad al que sí necesita hablar, al que sí necesita expresarlo, al que sí necesita compartir. Entonces se pueden crear condiciones que cubran las necesidades de ambas partes, ¿no? Porque a veces hay un tercero en la familia que toma partido y dice, no, entonces nada. ¿Y qué pasa con el que sí necesita? Entonces, respetar, la palabra es respetar, conocer, identificar y respetar la manera en cómo cada quien necesita vivir su duelo para ir pasando por cada una de las etapas del mismo. Muy excelente información, muy útil, y muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Pues bueno, pues ya saben, gente que nos está escuchando, recuerden, cualquier duda, cualquier comentario, déjenos aquí abajo sus dudas, sus preguntas, si quieren que se extienda este tema, si quieren que se hable algo más.
Síganos acompañando para futuros videos. Por el momento nos despedimos, les recordamos que somos el Colegio de Psicólogos del Estado de Campeche y Región Maya, y no olviden seguirnos sintonizando en todas nuestras redes sociales. Por el momento nos vamos, gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Bye. Adiós.